Bendiciones, mis amados hermanos, Iglesia Semilla de Vida. Que Dios te bendiga, cada uno de los que están conectándose en este momento para estudiar sobre el tema de sanidad y liberación, sanidad divina, sanidad interior y liberación. Y esta es la lección número 3. Es importante que estemos recordando algunos conceptos, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Tenemos un Dios santo que nos ama, pero que es santo y como tal, nosotros tenemos que ser santos como Él. Y esa es la meta del cristiano. Llegamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y comienza el Espíritu Santo un proceso de regeneración. Empieza a trabajar en nuestra alma, porque acordémonos que el nuevo nacimiento es para el Espíritu. Aquel es el que estaba muerto por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, murió su espíritu. Ellos siguieron vivos, haciendo su vida, con sus emociones y todo. Pero fue el espíritu que murió. Y así nacemos nosotros, con un espíritu muerto. Y los niños, por ejemplo, nacen, ya llevan la raíz esa de pecado. Y cuando tienen uso de razón, 6, 7 años, ellos empiezan a pecar. Y entonces ese pecado nos separa de Dios, se rompe la relación, la comunión. Cuando Adán y Eva desobedecieron y aspiraron a ser como Dios, Dios se alejó de ellos. Fue tremendo, una experiencia dura, porque antes Adán y Eva caminaban con Dios. Entonces la meta de nosotros los cristianos es caminar con Dios. Debemos de evitar pecar, llevar una vida santa, no es fácil. Pero, como les decía, el Espíritu vuelve a nacer. Y el Espíritu, nosotros somos espirituales. Nosotros debemos de vivir en el Espíritu. Pablo, en Romanos, cuando habla de esto, habla de eso, de que debemos de caminar en el Espíritu. Con revelación, con la revelación de la palabra. Porque eso nos va cambiando nuestros pensamientos. Por eso en el capítulo 12 de Romanos habla de eso, de que renovemos nuestro entendimiento. Y no hay otra forma más que la palabra de Dios. Por eso un hombre natural, una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, no puede tener la revelación de la palabra. Nosotros los creyentes, nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo está con nosotros, podemos tener esa revelación. Pero, como decía, nació, el Espíritu está vivo, pero nuestra alma muchas veces va a estar afectada, va a estar fragmentada. Las heridas, las emociones y todas esas cosas que vivimos durante la etapa de la vida nos pueden afectar. Y necesitamos renovar nuestra alma. Nuestra alma necesita ser transformada. Y eso es bien importante. Entonces, el Espíritu se conecta con Dios. Nos conectamos con Dios a través del Espíritu. Y por eso uno de los mecanismos de restauración es la lectura de la palabra. Yo te quisiera preguntar, ¿este día leíste la Biblia? ¿Dios te habló a través de algún versículo? Si no lo has hecho, después de ver esta enseñanza, vete y abre tu Biblia. Ábrela en cualquiera de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y si llevas una metodología de estudiar, pues a lo mejor estudiaste un par de capítulos del Antiguo Testamento y tal vez un medio capítulo del Nuevo Testamento, para que la palabra nos vaya renovando el entendimiento y vaya ayudándonos a cambiar por la obra del Espíritu Santo. Entonces, decía que el Espíritu Santo, cuando llegamos a Cristo, viene a vivir en nosotros, nos empieza a regenerar y nos sella como algo de su propiedad. Nosotros somos de Dios, pertenecemos. Ya hay un sello de propiedad de parte del Espíritu Santo. Y Él va a andar con nosotros.
Y en el espíritu, a través de la conciencia, nos va a redarguir la conciencia. El Espíritu Santo tiene una labor de dar convicción de pecado, pero también la conciencia del Espíritu. Y cuando hemos hecho algo mal, nos lo vamos a sentir. Aspectos importantes, hermanos. Sanidad interior. Todos necesitamos pasar por un proceso de sanidad interior. Todos. Si eres un cristiano batallando, es porque necesitas sanidad interior. Necesitas ser liberado. A lo mejor has abierto puertas y espíritus inmundos te están oprimiendo. A lo mejor tienes hábitos. Todavía no has dejado algunas cosas y quieres dejarlas, pero necesitas la ayuda, necesitas ser restaurado. Entonces, hoy este día voy a seguir con la lección número 3 y voy a hablar de la mente. ¿Qué es la mente? Porque es importante. La mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar y donde radica la habilidad de escoger. Importante, fíjate, es en la mente, en los pensamientos. Tanto razonar como escoger, fíjate bien, óyeme, esto es importante. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres creados. Razonar. Los perros no razonan. Algunos dicen que sí tienen alma, pero no tienen razonamiento, dicen algunos. No quiero entrar en temas que son un poco complejos, pero el alma, la mente, todas esas cosas necesitamos conocer de ellas. ¿Qué hacemos con la mente? Ya dije que la mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Entonces dijimos que en el alma está la voluntad, el intelecto, las emociones. El intelecto es la mente. Amén. Y además de que la voluntad debe ser renovada, también la mente debe ser renovada por medio de la palabra de Dios. Y es que antes de ser creyentes teníamos un sinnúmero de patrones, de ideologías, de argumentos y formas de pensar diferentes y contrarios a la voluntad de Dios. Y es que también nos habían enseñado algunos dogmas, algunas cosas que no eran verdaderas. Y nos habíamos llenado con esos conceptos que estaban equivocados. Ahora que ya estamos en Cristo, amado hermano, necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios. Qué hermoso. ¿Eh? Ahora, ¿cómo yo renuevo mi mente? Poniendo repetidamente la palabra de Dios en mi mente, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones. Hay algunas aplicaciones que traen la Biblia y que ahí la Biblia viene con audio. Si a ti no te gusta leer, puedes poner el audio y estarlo oyendo. Porque ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ahí en Romanos 1:17. ¿Sí? 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos meditar la palabra. Es hora ya, es tiempo ya de que nuestra mente se concentre solo en la verdad de la palabra. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar, hacer nuevo algo que está caduco. Nuestras mentes y nuestros pensamientos mundanos tienen que ser cambiados.
tenemos que dejar muchos hábitos que nos inducen a estar fuera de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, esta palabra remover, consta de dos vocablos. La palabra que significa repetir, repetir. Y la palabra novar, que significa nuevo. Dicho de otra manera o en otras palabras, aquí nos está diciendo que quitemos lo viejo y repetitivamente pongamos algo nuevo en nuestra mente. O sea, pongamos la palabra de Dios. Y haz la prueba. Empieza a leer media hora todos los días en la mañana o a la hora que puedas. Porque yo sé que puedes estar trabajando. Y ponte, enciérrate por ahí y lee 1, 2, 3 veces esa porción. Y te puedo garantizar que muchas luchas que estás teniendo en tu mente van a empezar a desaparecer. Cuando la mente es renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo, habrá una cooperación para la unificación en el ser total. Y Dios entonces va a hacer algo nuevo. Es ahí la definición de nuevas criaturas que habla 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero necesitamos ese proceso. Entrar a estudiar, a leer, a analizar, a memorizar la palabra. Y vamos para adelante. Quiero hablar un poquito también del cuerpo, porque pues yo podría decir que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ven? Y el cuerpo es importante que aprendamos a conocerlo, porque el cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio que usa el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. Entonces, podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene un alma que vive dentro de un cuerpo físico, ¿verdad? Ahí estamos definiendo al hombre. Al haber estudiado las divisiones del hombre total, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que es el espíritu el que nace de nuevo y que el alma, entiéndase la voluntad, las emociones, la mente, necesita ser renovada, entenderemos el porqué de la sanidad interior. ¿Ve? Sanidad del alma, sanidad de las emociones, sanidad de la voluntad, sanidad en los pensamientos. Nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse, quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Son términos que ya mencionamos antes, pero vuelvo a repetirlos. Nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse, quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Las emociones deben de ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente heridas del pasado. La mente debe ser renovada repetidamente colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera, vamos a lograr efectivo crecimiento espiritual de ese ser total, alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a un hombre perfecto. Por ahí vamos caminando a ser a imagen de Dios. Somos imagen de Dios, pero ese varón perfecto que era Cristo, nosotros debemos de tratar de serlo. En fin, los creyentes debemos de pasar por este proceso que les estoy mencionando, enseñando, con la seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz
fue más que suficiente para libertarnos y sanarnos de las heridas del pasado. ¿Ven, hermano? ¿Sí? Entonces quiero empezar a desarrollar ya un poco la temática de sanidad interior, que es algo que me inquieta y que la iglesia debe de tomar en serio. Tomemos en serio esto, hermano. Hagámosle caso a Dios. Tratemos de vivir en la voluntad de nuestro Dios. Muchos creyentes no se han apropiado todavía de la obra redentora completa de nuestro Señor Jesucristo, que hizo en la cruz del Calvario. Él hizo una obra tremenda. Él nos dio salvación, liberación, sanidad interior, sanidad física. Amén. Todo eso. Dice Lucas 4:18, hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Decía Jesús, una revelación profunda: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero decirte lamentablemente que cuando estamos hablando de sanidad interior, algunos creen que tiene que ver con psicología y aspectos psiquiátricos, pero no es cierto. La sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y de traumas del pasado producidas por otras personas o hechos o eventos. Ya lo he dicho, pero lo estoy repitiendo. Estas heridas son las que impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Esta sanidad interior implica una transformación, una renovación de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestra mente, por medio de la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Qué hermoso. Qué hermoso. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Él ya lo hizo. Él ya murió por nosotros, Él ya fue a la cruz, ahora está sentado a la diestra de Dios. Y dice que nosotros estamos juntos a Él, sentados en lugares celestiales. Ese es el futuro, lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere que andemos con ira, con enojo, con dependencias, con frustraciones, con dolores del pasado, con autoestima baja. No. Dios ya hizo la obra por nosotros. Ahora, ¿qué no es sanidad interior? La sanidad interior no es recordar y abrir todo nuestro pasado a nuestros pecados. No tiene que ver con la psicología del mundo. Sanidad interior es confesar y ser sanado de heridas pasadas. Jesús ya pagó por completo. Y la obra de Jesucristo en la cruz ofrece mucho más que el perdón de pecados. También ofrece el pago por completo de esa integridad que el ser necesita. Un ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo. Y si todavía hay muchos creyentes que no andan en esa completa libertad, es porque no se han apropiado de la obra completa de nuestro Señor. Ya decía yo, hablando de 2 Corintios 5:17, que esa es la obra completa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es que algunas personas, algunos creyentes,
creen que cuando reciben a Cristo ya se terminaron todos los problemas y que todo es hecho nuevo. Pero yo puedo hacer una pregunta. ¿En qué parte de su ser total fue hecho todo nuevo? Usted fue hecho nuevo en el espíritu, pero el alma y el cuerpo siguen siendo los mismos. Después de haber recibido a Jesús, ¿ha tenido los mismos malos pensamientos que antes? ¿Se ha enojado? ¿Se ha entristecido? ¿Se ha deprimido? ¿Se ha puesto ansioso? ¿Ha pecado contra Dios? Claro, por supuesto. Pero el Espíritu Santo ha comenzado a sanar heridas, recuerdos, y la palabra está trabajando. Pero tenemos que seguirlo haciendo repetitivamente todos los días para que esa sanidad plena la alcancemos pronto. Y en este proceso es importante diferenciar entre los pecados que han causado las heridas del pasado y los pecados después de conocer a Cristo para una sanidad interior efectiva. La palabra de Dios nos habla que Jesús pagó por liberar nuestro ser total, espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que Él nos liberó del pecado original. Amén. Sí. Cristo, siendo el segundo Adán, lo hizo realidad. La sangre de Jesucristo es efectiva y poderosa para limpiar los pecados cometidos a diario. La sanidad interior es para sanar los traumas del pasado. Y el presente se tiene que vivir sin pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es la realidad. Pidámosle perdón a Dios si hemos pecado, si hemos ofendido, si hemos mentido, si hemos robado, si hemos hecho cualquier cosa. Pidámosle perdón. Tenemos que hacerlo. Te animo a leer el Salmo 51. Si a David en pecado me concibió mi madre. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Es un salmo precioso. Cuando el profeta llegó a David para hacerle notar que él había sido, no era una perita dulce, David. Había matado, había fornicado, había adulterado, era un adúltero, era un fornicario, era un asesino. Y se le había olvidado. Y a veces muchas cosas hacemos y se nos olvidan que hemos ofendido a nuestro Señor. Amén, hermano. Gloria al Señor. Dice que Pablo, allí en Romanos capítulo 7, lo podemos leer, pero Pablo se dio cuenta que dentro de él, dentro de su ser estaba el mal. ¿Ah? Pero eso no tiene nada que ver con la sanidad interior. Hay una naturaleza que aflora, pero hay heridas también. Y esa naturaleza ahí está, ¿verdad? Solo que tenemos que crucificar la carne. Pero hay cosas que están sucediendo o situaciones que estamos viviendo. Entonces por eso es necesaria la sanidad. La vieja naturaleza está en el hombre. La iniquidad está. Y el inicuo por ahí anda queriendo aparecer, ¿verdad? Pero entendamos estas cosas. Gloria al Señor. Dice Lucas 4:18. Lo repito porque me encanta. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. A pregonar libertad. Estamos cautivos a veces de dependencias farmacológicas, de drogas, de alcohol, de tabaco, de alimento. Ahora aquí en Estados Unidos nos hacemos dependientes de la comida y nos vamos a los you can eat y le damos y comemos y afectamos nuestro cuerpo. Dependencias, codependencias. Y el Señor
quiere restaurar. La palabra quebrantar significa romper, separar con violencia las partes de un todo. En el caso de un corazón, es un corazón que está hecho pedazos por causa de las heridas. Y Jesús vino a la tierra para tomar cada pedazo de nuestros corazones y todo aquello de nuestra vida que esté roto para ponerlo junto y sanar toda herida, todo rechazo, toda amargura, toda falta de perdón, toda culpabilidad y lo que sea que esté afectando nuestra vida en una forma negativa. ¿Te has preguntado por qué entonces necesitamos sanidad interior? Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida y si hoy mueres vas a ir al cielo. Eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo vive en ti. Sin embargo, pudiera ser que sigas atado al pasado y a las heridas que has recibido. Puede ser que continúes atado a vicios, que seas víctima de depresión, que a lo mejor estás siendo dominado por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, inseguridades. Y además, óyeme esto, estás arrastrando maldiciones generacionales. Por eso es que necesitas recibir sanidad interior. Por eso es que necesitas ser liberado. Qué hermoso. Dios quiere darnos una vida plena. Qué bueno, qué importante. Qué importante es enfrentar la verdad, hermanos. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando alguien intenta esconderse detrás de la puerta del dolor, entiéndanse emociones heridas, va a tener que regresar a través de esa misma puerta para adquirir su libertad. Pregúntate, ¿me estoy escondiendo porque mi verdad es muy dolorosa? Cada área de nuestras vidas que necesita ser libre, vamos a necesitar nosotros enfrentar o ver una verdad. Y esa verdad va a traer dolor. Viene acompañada de dolor. Pero recuerda que esa es la salida hacia la libertad integral de tu ser. ¿Ve? Vas a tener que enfrentar recuerdos, llorar por lo que te hicieron. Vas a tener que atravesar esa misma puerta por donde entró el dolor para que se vaya el dolor. Entonces, ¿cuál sería el propósito de la sanidad interior? Fíjate, hermano, que la sanidad interior está relacionada con la persona y con su pasado. En la vida emocional no hay tiempo ni espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado, haya sido su niñez o su vida adulta, tiene vigencia en el presente. Hay un dicho en el mundo que dice que el tiempo borra las heridas, pero eso es una mentira, porque el único que borra las heridas es nuestro Señor Jesucristo, que vino a sanar los corazones quebrantados. Jesucristo pagó por completo por aquellos que vienen o hemos venido con heridas del pasado. Él nos sana y nos da libertad completa. Dice
Isaías capítulo 53, versos del 1 al 5. Qué hermosa esta porción bíblica, me encanta leerla. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos paz, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un trabajo perfecto y completo de parte del Señor. Las distintas etapas de nuestras vidas en las cuales podemos recibir heridas son las siguientes. En la edad prenatal, o sea, cuando estamos en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta y en la etapa matrimonial. La palabra nos enseña allí en Génesis 3, capítulo 3, verso 15, lo siguiente. Y pondré enemistad entre tú y tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. El deseo de Satanás es herir a las personas de todas las formas y en todas las etapas de su vida. Él lo intentó con el Señor Jesucristo y lo intenta con cada uno de nosotros día tras día sin descansar. Tenemos un enemigo, tenemos una lucha. Y esa lucha no es contra carne y sangre, dice Efesios capítulo 6, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Nos da el mecanismo. Sometámonos a Dios, caminemos en santidad. Y entonces vamos a poder resistir. Y resistir es poner oposición. Vamos a darle lucha. Y también hay enemigos como la carne, hermano. La naturaleza caída. Y la siguiente enseñanza voy a estar hablando de eso. De los enemigos, hay varios enemigos del hombre, pero 3 enemigos fuertes. La carne, el mundo y Satanás. Que están constantemente peleando y haciéndonos caer. Pero Satanás anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros los cristianos debemos de estar apercibidos. De alguna manera, todos hemos sido heridos en alguna etapa de nuestra vida y hemos entendido que al venir a Jesús, todas las heridas no se van a sanar por sí solas. Esto implica que hay que pasar por un proceso llamado sanidad interior y liberación, por medio del cual Dios nos restaura de las cosas del pasado. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque eso no va a suceder. Solamente la sanidad interior, por medio de la palabra y la unción del Espíritu Santo, nos va a hacer libres. Tenemos que declararnos libres. La palabra nos manda a hacerlo.
La palabra nos manda a pelear la buena batalla de la fe. Sí nos advierte y nos dice, hay luchas, pero nos dice también que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, hermano. El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de las personas. El Dios de este siglo nos pone zancadilla en cada momento. Nuestra misma carne a veces aflora los sentimientos, las emociones. Pero necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Necesitamos estar apercibidos, prestos. Por eso nosotros animamos a las personas a que los días miércoles vayan a su estudio bíblico. Los días miércoles tenemos de las 7 a las 8 oramos, cantamos, alabamos al Señor, oramos, hacemos peticiones. Y de 8 a 9 estudiamos. Ahorita estamos en la lección 7 del discipulado básico, uno de tantos discipulados que yo enseño. Y para el día de mañana miércoles vamos a estar enseñando sobre la iglesia. Vamos a hablar de lo que es la iglesia. Y por eso nosotros queremos que seas parte de nuestra iglesia, que seas miembro, que tengas un compromiso, un apego, que tomes la iglesia como tu familia, la familia de Dios. Porque nosotros como creyentes somos un pueblo, una nación santa, un pueblo escogido de Dios. Somos importantes. Y nosotros, la iglesia, somos las que estamos resistiendo. Y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y a todos nos duele cuando alguien está herido, cuando alguien está pasando dificultades. Pero aquí estamos, hermano. Aquí está tu pastor para ayudarte. Yo también he pasado por crisis. Yo también he dado testimonio en mi vida pasada, muy difícil. Pero le agradezco a Dios que pude conocerlo, que pude un día entregar mi corazón a Él y pedirle que el Espíritu Santo me ayudara. Y gracias a Dios, hasta aquí el Señor me ha ayudado a venecer. Y ya este domingo vamos a estar celebrando un año más de estar allá en la ciudad de Alvarado, peleando esa batalla, ayudando a otros, sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Y yo te animo a eso. Si tú eres miembro de la iglesia, toma un compromiso, hermano amado. Métete con Dios. Los miércoles y los domingos deben de ser días apartados para Él. Si ya tienes el lunes, bueno, estoy hablando del miércoles en la noche, porque tenés 6 días para trabajar y un día para dárselo al Señor. Trata de no comprometer tu tiempo con Dios. Si te ofrecen trabajar los domingos, dile, ¿sabes qué? Es el único día que yo le doy al Señor. Y mira, tempranito, este año que viene vamos a empezar la escuela dominical de 10 a 11 y a las 11 vamos a comenzar el servicio. Ven, incorpórate a la escuela dominical. Aprende más la palabra, porque esa es la que te va a sanar, es la que te va a liberar. Es la que te va a hacer un viejo hombre, un nuevo hombre, y quitando de ti todas las viejas cosas. Las cosas viejas van a pasar. Yo quiero bendecirte en esta noche y decirte, amado, deseo que seáis prosperados en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Y quiero declarar la bendición sacerdotal a ti, a tu familia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que el Señor, a través de estas enseñanzas, abra tu mente, tu entendimiento,
para que haya un mayor compromiso. Porque quiero decirte lo siguiente, no hay nada mejor que ser cristiano. Dios te bendiga, amado hermano.